Lo que está aquí, lo que va subiendo Ana. Todo lo que está aquí, nosotros lo hablamos en bioquímica, metabolismo de los carbohidratos, mecanismo de secreción, GLUTs, efecto de insulina, desde el punto de vista metabólico. La pregunta sería, ven acá. Que nosotros no volamos para hablar de eso. Ya. Eh, la pregunta sería, ¿hay alguna duda, algo por aquí? Pero todo lo hablamos realmente. No. Se fue. Vamos a hablar entonces de cortisol. Como hemos mencionado ya anteriormente, cada vez que veamos una hormona, lo primero que tenemos que visualizar es su regulación. Esto me está cocinando los ojos. Regulación. Los dos mayores reguladores, ahí yo. Pues sí, entonces, Anabel le estaba diciendo a Emily que esto de insulina, glucagón, nosotros lo abordamos indirectamente. O sea, no aquí, sino en bioquímico, cuando hablamos de metabolismo de los carbohidratos. Por eso fue que le dimos ese abordaje integral, porque aquí entonces no, aquí no hay nada nuevo. En resumen, están los GLUT, efecto metabólico insulina, eh, péptido C. ¿Ustedes recuerdan cuál es la utilidad del péptido C? ¿Para qué sirve eso? Eso quizás sería algo para recapitular. Péptido C. ¿Cuándo usamos eso? ¿Para qué sirve? Función, utilidad. Eso sería lo más, quizás lo más útil. Aunque recuerdo que hablé de eso, pero por si acaso, miren, nosotros estamos viendo aquí que la insulina tiene dos unidades, una alfa y una beta. Y hay una porción proteica que conecta las dos cadenas. Cuando la insulina se encuentra libre de manera activa, literalmente así es como la van a ver. Van a ver dos cadenas, una alfa y una beta, unida por dos puentes de sulfuro. Entonces, esto es insulina activa, esto es insulina inactiva. La diferencia entre una y otra es el péptido C. Habíamos mencionado que el péptido C, que por cada molécula de insulina se secretaba también una molécula de péptido C. Por ende, por cada una molécula, o sea, por cada molécula de insulina hay un péptido C. ¿Qué pasa? La insulina se consume rápido y se elimina también vía renal. Y el péptido C no. El péptido C se queda circulando. Entonces, insulina se elimina, péptido C se queda circulando. ¿Qué pasa? Si bien es cierto, el péptido C no tiene ninguna función de interés para nosotros, fisiológicamente hablando, en clínica um, es un medidor de la función pancreática de las células beta. Se puede medir péptido C y determinar si las células beta están funcionando bien, es lo primero. Y segundo, ¿de dónde es la fuente de insulina? Nosotros habíamos mencionado que cada vez que teníamos a una persona normal, o sea, no diabético, nada de eso, con periodos hipoglicémicos,
teníamos que pensar de una vez en dos patologías. Una es insulinoma, un tumor secretor de insulina, y la segunda es factitious disorder. Factitious disorder, habíamos dicho que era una persona que sin obtener una ganancia monetaria o alguna ventaja de la condición, se induce una patología. Y regularmente no sabe cuál es la razón por qué lo hace. Usualmente obtener atención, pero lo hace de manera inconsciente. Habíamos dicho que quienes estaban en mayor riesgo de desarrollar este desorden con la utilización de insulina eran enfermeras que tienen acceso al mismo. Y que como nosotros diferenciábamos de manera general entre un insulinoma y factitious disorder de una persona que adrede se inyecta insulina para ocasionarse periodos hipoglicémicos, era el péptido C. Insulinoma va a tener insulina alta, péptido C elevado, porque es la célula beta que está secretando insulina. Factitious disorder, una gente inyectándose insulina, va a tener insulina alta, pero el péptido C va a estar bajo, porque las preparaciones de insulina no vienen con péptido C. Tienen que considerar también que hay algo llamado factitious disorder by proxy. Es una persona que enferma a otro de manera adrede para obtener atención. Entonces puede tener una enfermera que le esté inyectando a su hijo insulina y ocasionándole periodos hipoglicémicos. Aplica lo mismo. Péptido C permite hacer el diferencial de la fuente de insulina, si es endógena o si es exógena. Fuera de eso, todo lo otro que está aquí ya nosotros lo hablamos por allá. Un bioquímico. Un kindly reminder. Un kindly reminder. Un kindly reminder. Antes de continuar. Miren, como les estaba mencionando anoche, dentro de sus posibilidades, y si no está segura, pregunte. Cada vez que ustedes hagan una pregunta, recuerden que aparte de responderla, aparte de revisarla, tiene que usted mismo preguntarse cuál es el entorno didáctico, qué es lo que me quiere enseñar esta pregunta, porque es importante. Porque eso le va a permitir desarrollar a lo que yo usualmente llamo la lógica de las preguntas. Que ya usted va a comenzar a ver preguntas y ya, como yo le he dicho, ya antes de usted ver la respuesta, ya usted sabe qué es lo que le van a preguntar, por dónde es. Porque muchas de las preguntas que van a ver, como le mencioné ayer, son preguntas conceptuales. Son preguntas donde nadie sabe cuál es la respuesta real. Lo que hay es una respuesta que es más likely que las otras y ya. Por la cantidad de información, porque la mayor cantidad de información que te dan se dirige hacia una característica de uno de los posibles diagnósticos. Eso es muy común. Por eso era que en estos días le mencionaba de que como le dicen aquí a eso es educated guess. Educated guess. Donde tú no sabes cuál es la respuesta, pero tú seleccionas o agrupas la mayor cantidad de información posible para considerar una respuesta sobre otras. Esa pregunta que yo les enseñé ayer, esperen que todas las preguntas del examen sean así. Vaina que tú la lees y tú no puedes decidir que, mira, es esto, pero nuevamente,
tú puedes identificar cosas en el examen, en la pregunta, que te hablan de una cosa por arriba de otra. Como mencioné ayer, ¿cómo usted realiza ese ejercicio? Lo primero es identificando qué es relevante, qué no es relevante. Segundo, descartando respuestas. ¿Qué va aquí, qué no va aquí? ¿Qué me falta para que sea una respuesta? ¿Cuáles son los hallmarks de cada una de las respuestas? Hallmarks. ¿Cómo descartar? Tres. De las respuestas que tengo, ¿cuál es la que más se acerca a las cosas que yo seleccioné como importantes? Ese es el ejercicio mental que van a hacer con todo. Y como les decía también, tienen que acostumbrarse a cada vez que ustedes piensan en no pensar nunca en un diagnóstico, sino siempre varios. ¿Cuáles son todas las patologías que yo conozco que tienen las características que me están presentando? Y de ahí comienza a sacar. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Como les dije, tienen que concentrarse también siempre en las preguntas, en la información de la pregunta que le están mencionando. No se salgan de la pregunta, no fabriquen diagnóstico. Si usted ve que para que sea el diagnóstico que usted está pensando hay que agregar información, no es ese el diagnóstico entonces. Todas las preguntas tienen la cantidad de información necesaria para usted responderla. Si usted tiene que fabricar información o imaginarse algo, está mal. Se está yendo por el camino que no es. Y como le dije, lo más importante para mí referente a la preparación y a la correcta resolución de preguntas es identificar los hallmarks de cada patología, porque eso le permite fácilmente descartar cosas. Por último, antes de que se me olvide, para dejarles este link, hay algo que pusieron nuevo acá, y es esto. Esto es nuevo. Esto no estaba. Voy a dejar el link. Fue lo que les compartí en estos días y que lo compartí yo mismo. Miren, como siempre, ¿verdad? Lo más común, internal medicine, applicant type, non-USAMG, USAMG. Por si acaso, miren. Non-USAMG habíamos mencionado que son personas que no no tienen la capacidad legal de trabajar o vivir en el territorio americano y se graduaron de universidades no americanas, por si acaso. Por ejemplo, nosotros tres que estamos aquí en territorio americano, nosotros, por si acaso, no somos USIMG. Para ser USIMG hay que tener documentación americana y haber estudiado en una universidad acreditada en territorio americano, ya sea aquí en Estados Unidos o en las Islas Menores. Por si acaso, nosotros no somos USIMG. Nosotros estamos en el medio de non-USIMG y USIMG. No hay datos de nosotros, claro. Estamos en el medio. Pero para motivos prácticos, considérense non-USIMG, por si acaso. Pero nuevamente, la realidad es que estamos en el medio de estos dos grupos. ¿Qué me interesa? Le pasé el link. Sí, el link está ahí. Giordano, Ajá. pero bueno, no sé si fui yo la que escuché mal. La última, en una clase creo que tú dijiste como que si tú eras ciudadano, no sé, como que uno entraba en otra clasificación, ¿no era? ¿O Lo fui que yo que pasa lo... es que eso precisamente es lo que quiero decir, que nosotros estamos en una clasificación. Lo que pasa es que la cantidad de personas que está en la posición de nosotros es muy poca y por ende no hay un tipo, no tenemos una clasificación exacta. Nosotros estamos entre estos dos grupos, Yo, realmente. yo pensaba que era como España aquí en esa parte.
¿Cómo qué? Me ven como en España. No, mira qué pasa. Lo correcto sería, pues, uno generalmente uno dice, ah, mira, uno es USMG porque puede vivir aquí, bla, 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 tiene papeles, bla, bla, bla. Pero la realidad es que nosotros no nos podemos comparar totalmente con este grupo porque por definición a nosotros nos falta haber estudiado en una universidad acreditada por los Estados Unidos. Y eso es importante porque por ejemplo, hay algo que se llama MSP, que es un documento que prepara la universidad, como lo tengo aquí, creo que yo lo tengo. MSP, en el MSP es esto, es un documento que prepara la universidad donde es una descripción de usted, como quién fue usted mientras estaba estudiando, qué usted hizo, qué no hizo. Cuánta nota sacó en las diferentes rotaciones, una descripción general de usted. Para las universidades de nosotros por allá, ese asunto ni siquiera lo toman mucho en cuenta aquí, porque es que ustedes saben cómo es, que una gente ya se gradúa con 99 y sabe pupú. O sea, no es un sistema educativo que realmente en el que tú puedas confiar, decir, ah, mira, una gente que sacó buena nota es una gente realmente estudiosa, una gente buena, es una gente que... O sea, ¿usted entiende? Aquí todo el mundo cuando se graduó, vi mucha gente al lado que estaba más perdido que el hijo del Inver, pero estaban ahí. Nosotros estamos nuevamente en el medio. En el medio. Entonces, ¿qué es lo más importante de acá? Lo más importante de acá es que ustedes vean, puedan apreciar estos dos gráficos. Aquí estamos viendo Step 1 Score y el número de aplicantes, quienes macharon versus quienes no macharon. Lo que más nos interesa a nosotros es este grupo de aquí. Y en tal caso este. Lo que nosotros estamos viendo acá es que personas que sacaron entre 230, 239, o sea, una nota promedio, nosotros estamos viendo que el grupo que machó, la cantidad total de aplicantes que machó, está muy por arriba de la cantidad de personas que no macharon. Y a medida de aquí en adelante, a medida que nosotros subimos nota, se van separando más los grupos. Significando eso que mientras donde usted quiere estar es por arriba de 230 en cuanto a nota. Ahora, a medida de aquí, a medida que nosotros bajamos, lo que podemos apreciar es que si bien es cierto, todavía usted tiene capacidad de macheo, una buena capacidad de macheo, usted está muy cerca. Usted tiene un grupo donde literalmente como 50-50. O usted está muy cerca o muy posible de no machar. ¿Qué es lo bueno? Que este grupo de aquí, o sea, por donde se comienza, donde usted tiene un muy buen chance de machar, es una nota promedio. Nota promedio. Con todo el mundito ahí juntico. Aquí abajo, lo que nosotros podemos apreciar es el porcentaje de machar dependiendo de la nota. Un segundo. Oreo. Pues sí. Lo otro que tenemos abajo es, nuevamente, arriba lo que tenemos más la comparación de cada grupo. Rango de nota versus macho versus no macho.
Y lo que nosotros vemos aquí abajo es el porcentaje de macheo referente a el rango de notas. Nuevamente, para las personas que sacan notas promedio, nosotros estamos viendo que el porcentaje de macheo es 73%. ¿Qué significa eso? Usted saca una nota como una gente normal, ya usted tiene el 73% de chance de cuando usted aplique entrar. Y lo mismo vemos acá. A medida que usted aumenta nota, aumenta la probabilidad. Estamos viendo 230, 239, 73%. 240, 249, 80%. 220, 229, 58%. Igual es mayor que la mitad. Y ya a medida de ahí, ¿verdad? Va bajando el porcentaje. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Nuevamente, no es que hay que nunca, ¿verdad?, confirmarse con mediocridad ni nada de eso, pero creo que es importante dos cosas. Primero, estresar la importancia de dedicarse, desarrollarse lo más que usted puede, sacar la nota más alta posible, porque más nota, más probabilidad de macheo. Segundo, que cuando uno ve este tipo de información clara, directa, precisa, de fuentes oficiales, donde uno puede creer con los ojos cerrados, es que ve más posible el proceso. Lo deja de ver tan lejos, tan difícil, tan cosa, como tan inalcanzable. Entonces yo ahí le dejé el link. Tienen que recordar esto, seleccionar acá el grupo. Usted puede jugar según sus características con las otras cosas, pero ahí no debería haber mucho problema. Porque si se pone muy picky con esto, disminuye mucho la muestra y puede hacer que le dé datos no conclusivos. Y ahí, que dependiendo de sus intereses, chequee las diferentes opciones. Claro, aquí solamente se está tomando en cuenta la nota del STEP 1, que es uno de los criterios más utilizados ahora. Eh, Hay muchos otros aspectos del proceso que son igualmente de importantes, pero dicen las malas lenguas por ahí que uno de los principales criterios que se toma al momento de hacer el primer, el CUROF, ¿cómo le llaman esto? El primer tamiz de los hospitales es la nota del STEP 1. So, esto es lo que va a determinar de inicio si van a llegar a revisar en determinado hospital o no su aplicación. Cuando, pues naturalmente cambie esto con el STEP 1, o probablemente, como hemos hablado, lo que van a usar la nota del DEO. Pero mientras tanto, eso es lo que hay. Bueno, como ustedes pueden chequear ahí. Y eso. Jordana, ¿y ginecología es considerado como una carrera quirúrgica aquí, como cirugía o no? Sí, no, tiene procedimientos. La pregunta sería realmente si es competitiva. Y si bien es cierto, no es tan competitiva como otras áreas quirúrgicas, sí usualmente suele ser medio difícil entrar. Y con difícil me refiero a que hay que tener un buen perfil, a que hay que, tú sabes, hay que tener un perfil fuerte, bien orientado a esa área para poder entrar ahí. Ahora, ¿qué te puedo decir? Todo depende de cuáles sean tus intereses. Para la mayoría de nosotros, lo que nos interesa es entrar a un hospital, sacar licencia y seguir teniendo una vida normal por ahí. No necesariamente tiene que ser super challenging, pero sí te puedo decir que a medida que aumentas la competitividad de la especialidad de interés, eso se traduce a que no es que es inalcanzable, pero vas a tener que aumentar
la, la inversión. Para tú entrar en OB, vas a tener que hacer varias rotaciones en OB. No solamente para conseguir las cartas de recomendación, sino porque hay muchos programas que te exigen cierta cantidad de horas de rotaciones, de exposición en el territorio americano con el área de interés. Hay algunos que piden 3 meses, otros que piden 6 meses, otros que piden un año. Y las rotaciones cuestan un chucho. Eh, Otra cosa significa que mientras más competitiva, pues más importancia toma el tema este de las publicaciones, de las investigaciones, el experticio que tengas en el área. So, va por ahí. La última vez que chequeé, porque tengo otra persona que le interesa, que esa es el área que le interesa, creo que el porcentaje de macheo de IMG será como 50 y algo de por ciento. Y nuevamente también depende del programa, porque hay algunos hospitales, para mencionarte uno, el Lincoln Hospital de allá de Nueva York, que bien IMG friendly, bueno, el que se mataron un tren estos días. No se suicidaron 3. Es bien IMG friendly, eso es un factor. Pero ¿qué sí te puedo decir respecto todas, a todas las especialidades? Regularmente, lo más común, normal y recomendado es que uno se enfoque en internal medicine, que se enfoque en pediatría, que se enfoque en family medicine, porque sencillamente son las especialidades que tienen más plazas. So, por el sencillo hecho de tú participar, concursar por una de estas especialidades, ya tú tienes un chance mucho mayor que cualquier otra. OB, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, creo que les A había mí en realidad comentado. lo que me gusta es neurología, pero cuando estaba haciendo los cálculos y eso como que era más difícil entrar. Dijo que a mí me gusta también la ginecología, pero olvídate, yo lo que quiero es entrar. Yo me voy por... No me gusta mucho la medicina interna, la verdad, porque estoy frustrada de República Dominicana. No sé si aquí sea igual, pero no, No prefiero creo, pediatría. no, en mi experiencia que tú sabes, he podido rotar, he visto cómo se hacen, no, para nada, o sea, otro mundo, otra cosa totalmente diferente, pero siempre que tú tengas chance, tú sabes, por eso es que es bueno rotar. Y una de las razones por las cuales aquí son tan embromones con las rotaciones es de realmente saber si eso es lo que a ti te gusta. Porque de nada te vale a ti meterte en una especialidad 3 años, tú sabes, y darte cuenta que no te gusta o algo así. Eh, Soy muy diferente allá realmente. Yo creo que les había mencionado, pero a mí me gusta mucho psiquiatría. ¿Cuál es esta de psiquiatría? Que psiquiatría, si bien es cierto, los thresholds de notas son bajísimos, como 210, 215 para tú poder entrar. O sea que yo en teoría, yo aplico a esto y estoy adentro. El problemita es que hay un poquitas plazas. Aquí hay miles de plazas. No me acuerdo cuándo fue que vi la última vez, como 5,000 y pico de plazas. Aquí yo creo que no llegan a 1,000. Entonces, cuando tú aplicas, tú ves la diferencia, que hay hospitales de medicina interna que tienen 100 posiciones para PGY1, o sea, para residentes de primer año. La mayoría tiene 20, 10 plazas por hospital. Psiquiatría es 1, 2, 3 plazas, como mucho. La mayoría es 1 o 2. Entonces, tú sabes, como En la clínica que yo trabajo son 8 clínicas y nada más hay 2 psiquiatras para toda la clínica. eso es un asunto. Entonces, aunque los thresholds de notas son bajos, la cantidad de plazas realmente no favorece mucho. Y hay algunas especialidades dentro de ese grupo de psiquiatría donde una de las cosas más importantes, al igual que Family Medicine, es de que como el commitment que tú tienes con la especialidad.
Y lamentablemente todas las cosas que yo tengo de mis curriculares son orientadas a medicina interna. Como habíamos mencionado anteriormente, usted aplica la cantidad de especialidades que usted quiera, pero mientras más enfocado esté su currículum, pues regularmente mejor le va. Porque eso, independientemente de que el hospital revise su aplicación, va a ver que usted realmente tiene un commitment full con eso, con esa especialidad. Y nuevamente, la mayoría de estas especialidades ganan lo mismo. O sea, van por el mismo rango eh, 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 de eso. En el caso de, y nuevamente, realmente el mayor determinante de qué es lo que ustedes van a poder hacer, a qué van a poder aspirar, independientemente de sus intereses, es la nota, tanto del uno como del 2. Eso, dependiendo de su nota, es donde usted puede pensar qué es lo que va a hacer. Mientras más nota, más posibilidades o más rango de aplicación a especialidad es que usted tiene. Nota es lo que define. De ahí para allá usted puede aplicarse lo que usted quiera, pero realmente lo que determina es nota. Nota, nota, nota. Eh, pues sí, un momento. Entonces, miren, como siempre, cada vez que nosotros hablamos de acá de endocrino, lo primero es eje de regulación. Como siempre, hipotálamo, pituitaria, órgano diana. Lo que nosotros tenemos que ver acá, luego de identificar el eje, es estímulos de secreción. Estrés, ritmo circadiano. Ritmo circadiano, ustedes saben qué es. Se refiere a los ciclos de vigilia. Cuando normalmente usted le da sueño, cuando no le da sueño. Eh, es importante que sepan que regularmente hay algunos conceptos del ritmo circadiano que sirven, o mejor dicho, que es importante tener claro al momento del cortisol. Cuando ustedes vean alguna patología relacionada a aumento de eficiencia de cortisol, regularmente van a haber dos pruebas, que es urinary cortisol en 24 horas, la cantidad de cortisol en orina en un muestreo de 24 horas, o la cantidad de cortisol, la concentración de cortisol en saliva en la madrugada, 4 o 5 de la mañana, regularmente como a las 6 que se toma esa muestra. Y eso es nuevamente porque regularmente en la madrugada hay un pico de cortisol y eso tiene una relación fisiológica. Vamos a hablar de una gente normal. Lo normal sería que a eso de las 5, 6, si acaso 7 de la noche, usted cene. Y en un mundo ideal usted no vuelve a comer. Entonces, vamos a suponer que usted se acostó a las 10, 11, 12 por ahí. La última vez que usted comió, vamos a decir, fue a las 6, entre las 6 y las 7. Si usted se va a acostar en este periodo de tiempo o incluso posterior, cuando den las 5 o 6 de la mañana, casi han pasado 12 horas luego de su comida. Significa que la glicemia está disminuida en relación a la glicemia postprandial, que ha acabado de comer. Y ya nosotros vimos cuando hablamos de metabolismo de los carbohidratos que a medida que va pasando el tiempo y entramos en ayuno,
y la glicemia disminuye, entran en juego algunos mecanismos de regulación metabólica. Dentro de esos mecanismos estaba la secreción de cortisol, que causaba el aumento de la glicemia, aumento de la movilización de ácidos grasos, que favorecía el shift metabólico de los diferentes tejidos. Entonces se dice que la secreción de cortisol en la madrugada es lo que le permite a usted tener energía para pararse de la cama, en pocas palabras. Es lo que favorece la movilización de energía para favorecer el shift metabólico en ayuno. Ahora, ¿qué tienen que saber? Por si acaso. Regularmente, las concentraciones de cortisol en saliva en la madrugada es un test que no se utiliza mucho por el sencillo hecho de que no es muy preciso. No es muy preciso. El que se prefiere realmente es concentración de cortisol en orina de 24 horas, en una recolección de 24 horas. El problema con esta prueba, que es más efectiva en cuanto a medir las concentraciones de colesterol, de cortisol, pero el problema es que usted tiene que andar 24 horas con un galón. Y si a usted se le sale un chin de pipí afuera, o si la razón, o tenía que ir al baño y no tenía el galón alrededor, o lo que sea, pues ya usted sabe que eso va a alterar el resultado de la prueba. O sea, realmente es relativamente difícil realizar la prueba en una persona ambulante. Entonces, ¿qué nosotros estamos viendo aquí? CRH, hipotálamo, corticotropin release factor, baja pituitaria. Lo que nosotros estamos viendo acá es que la CRH lo que hace es POMC. Lo que hace es que promueve el desdoblamiento de la propia melanocortina. Se encuentro breakdown propia melanocortina. Míralo aquí. Propia melanocortina es un péptido precursor de varias sustancias. A ver si encuentro. Vamos a utilizar este mismo. Vamos a utilizar este mismo. Qué importante que sepan de propio melanocortina, que a partir de aquí nosotros obtenemos tres sustancias de interés del precursor de ACTH. Melanocyte Stimulating Hormone, hormona estimuladora de melanocitos, beta endorfinas. Endorfinas, MSH, ACTH. La ACTH o adrenocortopin hormone es la que sale a sangre, va a glándula adrenal y favorece la secreción de cortisol. Detómalo ahora. ¿Qué pasa? El cortisol, luego de ser secretado por la glándula adrenal, como siempre, entra a sangre, eventualmente llega a pituitaria, eventualmente llega a hipotálamo y bloquea la secreción de ACTH y CRH. Feedback negativo. Ese es el cliché de todas las hormonas. El producto hormonal inhibe la secreción de sus factores liberadores. Y nuevamente es un mecanismo de regulación. ¿Por qué es importante el mecanismo de regulación?
porque es lo que nos va a permitir a nosotros identificar cuando haya cualquier problema en el eje. Por ejemplo, nosotros vamos a ver Cushing disease y Cushing syndrome, dependiendo de si el problema es central o si es periférico. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen una persona donde no se está secretando cortisol. Algo pasó aquí en la adrenal medula, en el córtex, mejor dicho. Algo pasó en la corteza acá, la razón que sea, la que más le guste a usted. ¿Cuál es la repercusión que tiene el impairment en la secreción de cortisol sobre la ACTH, sobre la CRH? Como el cortisol normalmente inhibe estos factores, si no tenemos cortisol, ACTH para arriba, CRH para arriba. Ya nosotros sabemos que la CRH aumenta el breakdown de propio melanocortina hacia ACTH, como un esfuerzo de mandar un mensaje endocrino a la glándula adrenal de, güey, necesitamos cortisol, no hay. ¿Cuál es el problema? Que aquí se produce un byproduct, que es la melanocyte stimulating hormone. Como su nombre dice, es una hormona que promueve la deposición de pigmento en la piel por los melanocitos. Por eso vamos a ver que una de las características que aparece en adrenal insufficiency es pigmentación de la piel y mucosa. Por otra parte, si usted ve a alguien con los niveles de cortisol alto, ¿cómo usted esperaría los niveles de CRH y ACTH? Disminuidos, porque normalmente el cortisol es inhibidor de esos factores. Ahora, imagínese que usted encuentra a alguien, imagínese que usted encuentra a alguien con los niveles de cortisol alto, CRH alto, ACTH alto. ¿Qué significa eso entonces? ¿Dónde está el problema? Una pregunta. Alguien con cortisol alto, ACTH alto, CRH alto. ¿Dónde está el problema? Hello. El problema es central. ¿Por qué es central? Porque normalmente el cortisol inhibe la secreción de CRH y ACTH. Entonces, si el cortisol está alto y como quiera CRH y ACTH está alto, hay un problema central. No está respondiendo a la inhibición de cortisol. Lo normal es que si usted tiene cortisol alto, usted tenga ACTH bajo y tenga CRH bajo. Cuando usted tiene este patrón normal, entonces usted piensa en problemas con la glándula o cortisol exógeno, una persona que tenga inmunosupresión, desametasona crónica. Entonces, los niveles de CRH, ACTH como cortisol es que nos van a decir a nosotros dónde buscar el problema. Para lograr eso, ¿qué es lo primero que tienen que saber? ¿Cómo se regula el eje? ¿Hay una respuesta normal del eje? Busque problema en la glándula externa, en la glándula sistémica, en este caso, glándula adrenal. No hay una correlación entre las hormonas centrales en respuesta a la hormona de la glándula endocrina. Busca un problema central. La gran mayoría de las enfermedades endocrinas se van a dividir en periféricas o centrales. Y lo que le va a decir a usted dónde está el problema es precisamente
los niveles de cada hormona. ¿Qué cuidado tienen que tener? No solamente con cortisol, sino, o sea, no solamente con la hormona endógena, sino cuando se dan análogos de cortisol. Nosotros hemos mencionado en Inmuno que había una serie de elementos, que había un proceso que permitía la migración de células de leucocitos al sitio de infección. De hecho, nosotros vimos una patología por ahí. ¿Alguien recuerda cómo se llama? Una patología donde hay un impairment de la migración de leucocitos al sitio de infección. No se acuerdan. O de sus características. Eso tiene que ver con los receptores TH12. ¿De qué? Interleuquina 12, ¿te refieres? Ah, olvídalo, no sé. ¿Te recuerdas de las características? ¿O cómo se llama la patología? En Inmuno nosotros vemos una patología que se llama LAD, Leukocyte Adhesion Deficiency. Y vimos que habían varios tipos, pero que uno de los más comunes que iban a encontrar era deficiencia de beta 2 integrina, que es una proteína que facilita el proceso de adhesión leucocitaria al endotelio vascular para posteriormente hacer diapédesis y migrar al sitio de infección. Una de las características principales que vimos en LAD fueron dos. No, tres. Una, neutrofilia, o si lo ponemos general, leucocitosis. Cuando hay algún tipo de infección, aumentan los blancos en sangre, pero no pueden salir, se quedan aquí. Leucocitosis, blanco para arriba en sangre. Segundo, si las células inflamatorias no pueden migrar al sitio de infección, se forman abscesos fríos. Tercer componente, delay del umbilical cord detachment. Normalmente, el sistema inmunológico es quien se encarga de desdoblar el tejido excedente del cordón umbilical en el periodo neonato. Un niño que dura más de 20, 30 días con el umbilical cord pegado, piensa en leukocyte adhesion deficiency. ¿Por qué yo estoy mencionando esto aquí? Uno de los efectos que tiene el cortisol en las células del sistema inmune, nosotros sabemos que el cortisol tiene propiedades inmunosupresoras. Una de las causas, una de las razones por las cuales tiene propiedades inmunosupresoras es porque inhibe a las células del sistema inmunológico en sangre, inhibe su proceso de migración, no permite que lleguen las células inflamatorias al área de infección o al área donde se está desarrollando la respuesta inmunológica. Así que, así como en el AD, como en hipercortisolismo o personas que están inmunosuprimidas,
podemos tener leucocitosis. Aquí. Ok. Hay algunas cositas de aquí que vamos a ir relacionando cuando hablemos de Cushing. Por ejemplo, esto, las estrías de Cushing. Ah, sí, hay algo, hay otra cosa aquí también. Miren, cuando nosotros hablamos de los ejes, siempre nos referimos a la regulación base. Ahora, siempre hay que considerar las fuentes exógenas de hormona. Yo pregunto, imagínense que una persona ha recibido, vamos a decir, tiene asma, o ha recibido trasplante, o tiene lupus, o cualquier enfermedad autoinmune. Y para el control de su patología de base, se da desametasona, que es un análogo de cortisol. ¿Cuál es el efecto que tiene administrar un análogo de cortisol de manera crónica sobre el eje? ¿Qué nosotros vimos en patológica? En patológica, el primer tema que vimos fue adaptaciones celulares. Y el concepto que tienen que apreciar acá es el siguiente. Si la glándula adrenal es quien se encarga de secretar cortisol, si usted comienza de manera exógena a dar cortisol, de manera crónica, como vamos a tener cortisol circulando y este es exógeno, usted lo está administrando ya vía oral o se ha inyectado, el efecto a largo plazo que eso tiene sobre la glándula es causar atrofia. Ya nosotros tenemos cortisol. Si usted da cortisol exógeno, eso inhibe CRH, inhibe ACTH. Si usted no tiene ACTH, no hay un estímulo para la secreción de cortisol adrenal, porque ya usted tiene. Con el tiempo, usted deja de estimular a la glándula, eso lleva a atrofia. ¿Por qué es importante esto? Cada vez que usted tiene a alguien que está recibiendo alguna hormona o algún análogo de hormona de forma crónica, no se puede suspender el fármaco de manera súbita. Una persona que está inmunosuprimido, que está recibiendo desametasona por mucho tiempo, usted no puede pararlo de un momento a otro. Porque usted tiene que considerar que la glándula que normalmente produce esa hormona se encuentra o hipotrófica o atrófica. Usted suspende cortisol, la glándula no va a comenzar a secretar cortisol. Porque usted tiene mucho tiempo dándola. Usted suspende el cortisol exógeno, aumenta CRH, aumenta CTH, pero no hay respuesta de la glándula, está atrófica. Tiene mucho tiempo sin funcionar. ¿Para qué? Si usted está dando cortisol. En el caso de este eje, regularmente, cuando usted tiene a alguien que está recibiendo análogo de cortisol por un periodo de 3 semanas, ya tiene que sospechar, o mejor dicho, tiene que tener cuidado cuando va a quitar el fármaco. Se hace de manera titrada. O sea, a medida que van pasando las semanas, se va disminuyendo la dosis para darle tiempo a la glándula adrenal a que vuelva a adaptarse.
a secretar cortisol. Esto es un efecto que vamos a ver no solamente aquí, sino también en glándulas tiroides. Personas que utilizan hormonas tiroideas para perder peso desarrollan atrofia tiroidea. Usted está dando la hormona. Si usted está dando la hormona, no se necesita la glándula tiroides. Si usted está rellenando esa hormona tiroidea. Lo mismo pasa con fisiculturistas, personas que van al gimnasio, que se inyectan testosterona, que se le ponen los testículos así chiquiticos. Atrofia testicular, claro, usted se está inyectando testosterona. ¿Qué van a hacer los testículos entonces? Entonces, lo que quiero expresar es la importancia de conocer la regulación de los ejes, porque usted, así como en cardio, va a poder predecir cuál es la respuesta del hipotálamo, cuál es la respuesta de la pituitaria y cuál es la respuesta del órgano diana, dependiendo de las diferentes circunstancias. Y fisiología, al final es eso. Entender el funcionamiento de los diferentes sistemas, con tal que usted pueda predecir, no solamente en adaptaciones fisiológicas, sino en patológicas. Y eso pasa con todos los ejes. Todos los ejes. A medida que avancemos, vamos a ir viendo otros ejemplos. Los efectos del cortisol, tienen que aprendérselo a sí mismo. La mayoría lo hemos visto. Los que faltan, como dije, esto lo vamos a ir viendo. Esto también. Oh, miren, está esto. Yo lo había mencionado esto hace un tiempo, aunque está descrito un poco más para adelante, pero para aprovechar, miren, regularmente personas que tienen hipercortisolismo tienen que desarrollar, o vamos a hablar general, Cushing. Cushing regularmente lo que usted va a ver es hiperglicemia, una diabetes, ¿verdad? Va a haber hipertensión, va a haber las estrías abdominales, la jiba, lo que le llaman jiba de búfalo, que es la deposición de grasa por debajo de la cabeza, en la parte posterior, bueno, sería en la parte superior de la espalda y debajo de la cabeza, como en la parte de atrás del cuello, como si fuera un camello. Le llaman eso jiba de búfalo. Hay una colección de grasa. Va a tener osteoporosis, estrías. La estría es por thinning de la piel. Como el cortisol inhibe la función fibroblástica, dejan de secretar colágeno. Si dejan de secretar colágeno, la piel pierde fuerza tensil, se estría. Hipertensión. El cortisol tiene un efecto llamado efecto permisivo. Efecto permisivo significa que para que una hormona funcione, debe haber otra primero circulando. Creo que les había mencionado. Pregunta, ¿ustedes se acuerdan qué era el síndrome de Waterhouse-Friderichsen? Eso no es insuficiencia adrenal. ¿En qué circunstancia? Por Neisseria. ¿Neisseria qué? Yo sé. Eh, ¿Qué tipo de Neisseria tú conoces? bueno, meningitis. Sería ¿Y el otro tipo de Neisseria que tú conoces cuál es? No, yo estoy diciendo que por esa es la otra es gonorrea, pero esa es la que causa Kurtz, que no sé qué. ¿El qué? La de violence string en el liver. Ah, tú estás hablando de el
el síndrome de Fig-Hugh-Curtis, que es extensión de pelvic inflammatory disease a la cápsula perihepática, el violin string sign, que también da por clamidia. Ok. Meningococcemia, miren, el síndrome de Waterhouse-Friderichsen es cuando tú tienes regularmente niños que le dan meningococo, que se complica con meningococcemia, que se puede complicar con hemorragia bilateral adrenal. Una de las características que vimos en el síndrome de Waterhouse-Friderichsen es que, aparte de meningitis, se desarrollaba sepsis-like y una hipotensión resistente a tratamiento vasopresor. Habíamos dicho que a estas personas usted agarre la rellena de epinefrina y no sube la presión. Y no sube porque hay insuficiencia adrenal, no hay cortisol. Sin cortisol, la catecolaminas no hacen absolutamente nada. Porque cortisol lo que hace es que aumenta la cantidad de receptores alfa. Y los receptores alfa, sobre todo alfa 1, son los receptores donde las catecolaminas ejercen su efecto. Entonces, las catecolaminas no pueden hacer absolutamente nada si no hay cortisol de por medio. Eso es lo que le llaman efecto permisivo, donde el efecto de una hormona se determina por la presencia de otra hormona. Si no hay cortisol, catecolaminas no hacen absolutamente nada. Nada, nada, nada. Oh, entonces, ¿qué quiere decirle? Cuando hay hipercortisolismo, entonces lo contrario pasa. Hay un aumento de la reactividad de las catecolaminas, por ende hay hipertensión. Hay otra cosita que es que los esteroides, cortisol, cuando están en altas concentraciones, se pueden unir a los receptores de aldosterona. Aldosterona, ya nosotros vimos que es una hormona que se encarga de reabsorber sodio a nivel renal a expensas de la secreción de potasio, por ende puede causar aumento de la reabsorción de sodio, hipertensión e hipopotasemia. No se preocupen por estos detallitos porque no hemos entrado renal y no hemos hablado de las otras capas también de la glándula adrenal. Miren, tienen que tener cuidadito acá. Cuando nosotros entremos al sistema nervioso central, vamos a hablar de los diferentes núcleos hipotalámicos que se encargan de regular el apetito. Ahora, ¿qué me interesa que sepan desde ahora? Hay dos hormonas principales que se encargan de regular el apetito: leptina, grelina. Vamos a comenzar por leptina. Leptina es una hormona que se secreta en tejido adiposo. Leptina, mientras más tejido adiposo, más leptina se secreta. Y normalmente lo que hace la leptina es que en el área ventromedial hipotalámica, cuando se une a su receptor, causa saciedad. No comas más. Ventromedial, M de meal. Así que yo me lo sé. Meal. Meal, cuando tú comes, saciedad. Leptina, hormona de la saciedad. ¿Qué es importante que sepan? No, de manera normal. Mientras más leptina, igual más saciedad. ¿De dónde viene la leptina? Tejido adiposo. ¿Qué tienen que saber de esto? Regularmente, cuando usted ve una persona obesa, donde el problema de base no es metabólico, sino con la saciedad, usted puede sospechar de mutación de los receptores de leptina
o una insensibilidad de leptina hipotalámica. Usted tiene mucha leptina, pero no sirve. Si no sirve, no hay saciedad. Si no hay saciedad, sigue comiendo. Fíjense que el apetito se regula con saciedad, estimulando saciedad y estimulando hambre. Grelina. Grelina es una hormona que principalmente se secreta en el estómago. ¿Qué pasa? Leptina, miel medial. En el lateral es donde se regula el hunger y es regulado por grelina. ¿Qué cuidado tienen que tener? Cuando leptina se une, causa saciedad. Cuando grelina se une, causa hunger. Hormona de la saciedad, hormona del hambre. ¿Qué es importante sobre los núcleos? Tienen que conocer los núcleos, no solamente porque son la diana de estas hormonas, sino por lo que puede suceder cuando hay daños en los mismos. Si usted tiene daño en el núcleo ventromedial, ¿qué pasa? No hay saciedad, usted come hasta morirse. Si usted tiene daño en el núcleo lateral hipotalámico, no tiene hambre, anorexia. Esto nuevamente lo vamos a ver de nuevo en neuro, pero pues cuando lleguemos allá que tengan una idea de la vida. Como vieron ahorita, cuando hablamos de propia melanocortina, vimos que se producían betas endorfinas. Dentro de las, hay varios endocannabinoides, dentro de ellos están betas endorfinas. Es un ejemplo de esto. Importante, los endocannabinoides tienen varias funciones. Con el que regularmente se asocian es con aumento del apetito. Pero también están asociados a la regulación del dolor, a la alteración de la percepción del dolor. Curiosamente, una de las aplicaciones que tiene marihuana se supone que es que como los cannabinoides de la marihuana se unen a los receptores de cannabinoides, inicialmente se utilizaban como un estimulador del apetito en personas con cáncer terminal, que tenían caquexia, bajo peso. Lamentablemente eso no fue por parte. Personas con cáncer que le dieron marihuana o extractos de cannabinoides fallaron en aumentar de peso. O sea, se lo digo porque eso es algo que preguntan frecuente acá también. Entonces la pregunta sería, si no se puede dar o si no funcionó marihuana, ¿qué se utiliza en los pacientes con cáncer para fomentar la ganancia de peso, para aumentar el apetito? Y no es grelina, por si acaso. Pues es una respuesta interesante. Progesterona. Progesterona da hambre. Cuando entremos a sexual, aparato reproductor, vamos a ver que todos los métodos anticonceptivos hormonales que tienen progesterona, sobre todo medroxiprogesterona, la inyección de lo cada 3 meses, están asociados a un aumento del peso de la mujer por un aumento de la ingesta de comida, porque progesterona da hambre. Ahora,
Los métodos anticonceptivos orales clásicos, como las pastillas basadas en combinación o solamente estrogénicas, no aumentan de peso. Eso es un efecto sumamente interesante. No se ha demostrado que aumentan peso, pero como todo el mundo piensa que o cree que hay aumento de peso, regularmente eso da una especie de efecto placebo. Los anticonceptivos orales no aumentan de peso, mentira. Es una falacia, un efecto placebo. Todo el mundo cree que aumentan de peso y cuando las mujeres comienzan a tomárselo, le da más fácilmente le da ansiedad, comienzan a comer más y aumentan de peso, que ser un efecto del fármaco. El único fármaco anticonceptivo que aumenta de peso demostrado, inyecciones de medroxiprogesterona. Y nuevamente saco esto a colación porque regularmente endocannabinoides lo que le van a hacer preguntas alrededor de cáncer y nuevamente no están asociados a aumento de peso, no se utilizan, no es útil, no aumenta peso. Progesterona. La otro día lo menciono porque esto es bien claro. Cada vez que lo aumenten de qué hormona se encuentra aumentada en Prader-Willi, grelina. Eso es lo que permite explicar la obesidad, la hiperfagia asociada al síndrome. Miren, bueno, ¿alguna pregunta por acá? No. Tienen que saberse los núcleos, tienen que saberse la hormona y fuente, de dónde salen. Eh, Está bien. Miren, segundos mensajeros. Hay algo que suelen preguntar bastante respecto a las hormonas y es a través de qué segundo mensajero X hormona da su efecto. Otra cosa que suelen preguntar es la ubicación de los receptores. Los receptores se dividen bueno, déjame buscarlo, no sé. Los receptores hormonales se dividen en receptores de membrana, receptores citosólicos, receptores nucleares. Cada vez que usted ve una hormona, tiene que preguntarse dónde está el receptor. Segundo, ¿existe algún segundo mensajero? De ser así, ¿cuál segundo mensajero? Es importante que sepan esto. Le pueden preguntar dónde está el receptor o cuál es el segundo mensajero. Para motivos prácticos, la única hormona que tiene receptor internuclear para nosotros ahora mismo es hormonas tiroideas. Todas las otras o son en membrana o citosólicos. Una manera rápida de diferenciar entre los diferentes tipos de receptores es cuál es la composición de la hormona. Si es una hormona proteica, busque receptores externos. Si es una hormona, como el caso del cortisol, donde testosterona, estrógeno, donde hay un componente lipídico de por medio, busque citosólico o nuclear, pero regularmente citosólico. Segundo mensajero. Como su nombre dice, vamos a poner que aquí tenemos un receptor. Vamos a poner que esto es péptido. No. Primero vamos a poner lo general.
receptor, una célula y su receptor. Aquí se une el ligando. El ligando lo que hace es, bueno, vamos a decir que este ligando vino de mm, vamos a poner un ejemplo, sí. Glándula adrenal. En la médula adrenal dijimos que se producen catecolaminas. Cuando las catecolaminas se unen a un receptor alfa 1, alfa 1, el primer mensajero es la catecolamina. Ahora, regularmente, cuando un receptor se une a su, ¿cómo se llama esto? Cuando un ligando se une a su receptor, ese es el primer mensajero. Segundo mensajero. Hasta ahora nosotros hemos mencionado 3 vías, que son posiblemente las más importantes cuando hablamos de segundo mensajero. Hace un tiempecito nosotros mencionamos las proteínas acoplado, los receptores acoplados a proteínas G, y mencionamos que existían GS, GI, GQ. ¿En qué tema fue que vimos eso? ¿Alguien recuerda? En fármaco. Fármaco, y también lo vimos en micro. ¿En qué parte de micro fue que hablamos de esto? De la toxina. ¿De cuál toxina? Tararán. La de la diarrea, déjame ver. Ahora se me olvidó el nombre. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. De hecho, y muchas más, porque vemos también GI. E. coli. E. coli. A ver, recuérdense que hablamos de 2 tipos de E. coli enterotoxigénica, que eran la heat stable y la heat labile. Mencionábamos que los mecanismos de acción estaban ligados a proteínas GS, GI, bordetella pertussis, ADP ribosilación de los receptores GI, S estimula y inhibe, GQ contracción. Entonces, el primer mensajero sería la hormona cuando se une, el ligando, la hormona, en este caso catecolamina, cuando se une a su receptor. El segundo mensajero es cuando el receptor acoplado a proteína G se activa. Mencionamos las unidades alfa, beta y gamma. Mencionamos que regularmente las unidades alfa se desacopla y se une a una enzima intracelular. En el caso de GS, la enzima era adenilato ciclasa, que tomaba ATP y lo convertía a AMP cíclico. El AMP cíclico, a su vez, era quien desencadenaba las respuestas intracelulares que caracterizan el efecto metabólico de la hormona. Entonces, primer mensajero, hormona. Segundo mensajero, AMP cíclico. En pocas palabras, los segundos mensajeros son las sustancias intracelulares que llevan a cambio las modificaciones intracelulares metabólicas que traducen el efecto
de la hormona. Entonces, de ahora en adelante, aparte de saber dónde está el receptor, aparte de saber la regulación de la secreción hormonal, tienen que por lo menos tener una idea cuál es el segundo mensajero. No se pueden sorprender si le ponen una hormona, si le ponen un caso y lo que le preguntan es a qué segundo mensajero está asociado esta hormona. Tienen que poner los apellidos. Ahora, de manera general, fácil. Cada vez que usted vea que hay un aumento de función secundario a la unión de la hormona, piense en CAMP, CGMP. Como siempre, si usted tiene dos grupos de sustancias que hacen lo mismo por mecanismos diferentes, apréndase los que menos tienen. ¿Por qué? Porque usted dice, mira, yo sé que CAMP es estimulador, que CGMP es estimulador. Yo no sé a cuáles hormonas están asociados, pero si usted se aprende los que están asociados a GMP cíclico, todos los otros que sobran son AMP cíclico. Cada vez que usted vea una hormona donde, por ejemplo, angiotensina, ADH, B1, los receptores B1 estaban asociados ¿a qué? A endotelio vascular, vasopresina, oxitocina, contracción de las células miofibroblásticas, en el pezón, secreción de leche, contracción vascular, disminución del lumen, aumento de la presión, contracción, angiotensina 2, también causa vasoconstricción en el tejido vascular. Cada vez que veamos contracción, tenemos que pensar en GS, IP3, inositol trifosfato, un intermediario. Los otros detalles en la prensa. Déjenlo ahí. Estos son los más importantes ahora para nosotros. Como le mencionaba hace un momento, cada vez que hablen de una hormona, tienen que pensar en o analizar o buscar dónde está su receptor. Cortisol, los receptores son citoplasmáticos. Cuando se unen las hormonas esteroideas con sus receptores intracitoplasmáticos, se translocan al núcleo. Los efectos hormonales se dividen en dos grandes grupos. Las hormonas se dividen en dos grandes grupos. Están las hormonas que tienen efectos ionotrópicos y están las hormonas que tienen efectos metabotrópicos. Ionotrópico significa, bueno, el nombre lo dice, regularmente son hormonas que alteran el potencial de membrana, que promueven la entrada o salida de iones, ocasionan cambios rápidos. Los metabotrópicos, como su nombre dice, son hormonas que cambian el metabolismo, que modifican o procesos intracelulares o procesos nucleares, que cambian el metabolismo celular. En el caso acá de cortisol, nosotros estamos viendo que las hormonas esteroideas promueven la utilización de DNA. Promueven cambios metabólicos profundos. Esto lo hablamos en sexual, aunque esto ya nosotros lo mencionamos. Me imagino que se acuerdan. Cuando hablamos del concepto de qué era una hormona libre
e iones también libres, unidos, de que podemos tener estados donde la cantidad de hormonas totales es alta, pero la cantidad de hormonas libres igual al estado natural o al estado de base. Ya, que sí, de esta vaina. Miren, ahora nosotros vamos a comenzar a ver disregulaciones de las diferentes hormonas. Vamos a comenzar hablando de ADH. ¿Qué cuidado tienen que tener cuando hablan de hormonas? Lo primero que deben de tener claro es cuál es su función, qué hace. Porque para usted hablar de lo que está mal, tiene que saber qué es lo que está bien. En general, cuando nosotros hablamos de hormonas, o nos vamos y hablemos de trastornos asociados, vamos a hablar de aumento de función o disminución de función. Cuando hablamos de disminución, también podríamos hablar de ausencia. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si usted sabe lo que hace la hormona de base, cuando usted se enfrenta a las patologías asociadas, usted o va a aumentar función o va a disminuir o va a quitar. Y ya. Ahora, usted tiene que asegurarse de entender bien qué es lo que pasa. Como hablamos anteriormente, dónde se produce, cuál es el mecanismo, dónde se almacena, si se almacena, cuáles son los estímulos de secreción, cuáles son los estímulos de inhibición. Y regularmente, como hemos hablado también precisamente con ADH, está ligada a su función. Si no se saben los fundamentos, van a coger mucha lucha. Se van a confundir, no van a entender nada. Tiene que preocuparse por saber bien qué hace cada hormona, dónde se secreta, cuál es su órgano diana. Por ejemplo, ADH. ¿Dónde se produce? ¿Dónde se almacena? ¿Con quién se almacena? ¿En compañía de quién? ¿Cuál es su sitio de acción? Vamos a comenzar por sitio de acción. Griten. ¿Dónde actúa la ADH? Y los tipos de receptores. La ADH dijimos que tenía dos receptores, B1 y B2. Que los B1 se encontraban en la vasculatura, o sea, en arterias. Y que cuando algo se unía a los B1, lo que causaban era vasoconstricción. Los B2 dijimos que se encontraban en los túbulos colectores renales y que aumentaban la expresión de AQP2, que promovían la reabsorción de agua. ¿Dónde se almacena? Pituitaria posterior. ¿Con quién? Oxitocina. ¿Dónde se produce? Dijimos que en los núcleos supraópticos, pero aclaramos que si bien es cierto, se produce mayor concentración, mayor cuantía en los núcleos supraópticos, que también se producen en los núcleos paraventriculares, se producen los dos, pero más en el supraóptico, hipotalámico. Entonces, cuando usted tiene claro esto, podemos hablar de patología. La primera patología que vamos a hablar es llamado CADH, secreción inadecuada de ADH o síndrome de secreción inadecuada de ADH. ¿Qué es importante que sepan de CADH? El nombre lo dice.
síndrome de secreción inadecuada de ADH. Si nosotros vemos que el efecto que tiene la hormona es aumentar la absorción la reabsorción de agua renal, aquí salen los AQP2 y en los túbulos colectores se absorbe agua libre. Si es una hormona que aumenta la presión arterial, entonces, ¿cuáles son las regulaciones importantes de ADH? Primero, aumento de osmolaridad. Usted tiene hemoconcentración, reabsorbe agua para controlar ese aumento de osmolaridad. Disminución de la presión arterial, es una hormona que aumenta la presión. Entonces, en CADH, el problema que tenemos con la hormona es que se sale de la regulación. En vez de secretarse antidiurética o vasopresina cuando hay un aumento de la osmolaridad o cuando hay una disminución de la presión arterial, significa que aunque la osmolaridad esté bien, aunque la presión esté bien, se secreta ADH. Entonces, si de manera intermitente, constante, estamos secretando ADH, ¿cuáles son los efectos que nosotros esperaríamos? Primero, mencionamos que en renal usted puede reabsorber iones, puede reabsorber agua con iones o agua libre, que no es lo mismo. Cuando usted reabsorbe agua libre, como el nombre dice, literalmente lo que reabsorbe es solamente agua. Si nosotros estamos constantemente reabsorbiendo agua libre en los riñones, ¿cuáles son los efectos que tienen eso en orina y en sangre? Primero, si solamente estamos reabsorbiendo agua en sangre, eso significa que todos los elementos sanguíneos van a estar diluidos, especialmente sodio, hiponatremia. Orina, si estamos reabsorbiendo agua, estamos disminuyendo la cantidad de orina que se produce y la estamos concentrando porque le estamos quitando agua. Entonces, poca orina concentrada, hiponatremia, piensa en CADH. ¿Me siguen? Como vemos, lo único que nosotros estamos haciendo es exagerando la respuesta fisiológica del ADH. Por eso le digo, si no se saben las características básicas de la hormona, van a estar perdidas. Porque lo que estamos haciendo es aumentando la función básica. Y como pasaba en cardio, esto o usted lo entiende mucho o no entiende nada. ¿Qué es lo que va a determinar? Qué tan fuerte sea su fundamento en la función de la hormona. Lo más prominente en CADH, sintomatológicamente hablando, van a ser los síntomas secundarios a hiponatremia, headaches, náusea, confusión. Cada vez que usted ve a alguien con los niveles de sodio bajos, confusión, hiponatremia. Está produciendo orina concentrada. Tuvo recientemente trauma, meningitis. Piensa en CADH. Hay otras cosas que pueden causar CADH. De hecho, NSAIDs también pueden causar CADH. Y nuevamente, como vemos, es estresar funciones fisiológicas. Ahora, nosotros vamos a ver una serie de patologías que van a constituir diferenciales. CADH vamos a tener que contrastarla.
con algunas causas. Fíjense, yo mencioné cuando tengan historia de trauma del sistema nervioso central, tumores en el sistema nervioso central, meningitis o infección en el sistema nervioso central, consumo de algunos fármacos y tengan esta sintomatología y cuadro general, piensen en CADH. No sé si recuerdan que cuando nosotros hablamos de neumonía, les dije, tienen que tener cuidado. ¿En qué neumonía nosotros vimos confusión? Como síntoma cardinal. ¿Tú hablas de neumonías atípicas? En general, neumonía. ¿En qué neumonía hablamos nosotros de hiponatremia, confusión? Legionela neumófila. Cuando hablamos de legionela neumófila dijimos diarrea, elderly, neumonía like, hiponatremia, confusión, legionela neumófila. Y en ese momento le dije, si bien es cierto, la hiponatremia, la confusión es característico de legionela neumófila, cualquier neumonía puede causarte hiponatremia. Lo que estamos viendo acá es lung disease, CADH. Causa hiponatremia es por aumento de secreción de ADH. ¿Cuáles eran las características que tienen que tener el agar para que crezca la legionela neumófila? Cysteine, charcoal, iron. Nuevamente, cosas que le van a preguntar. Era aquí NC, ciclofosfamida. ¿Cuál era el otro? Carbamazepina también. Carbamazepina, que es un mood stabilizer. Ciclofosfamida, que es un antineoplásico. Está asociado a CADH. Hablando de neumonía, lung cancer. Nosotros vamos a hablar de eso, obviamente lo vamos a ver más en detalle cuando entremos a pulmonar. Pero nosotros vamos a hablar de unos cánceres que suelen aparecer en estas áreas centrales que tienen la capacidad de secretar algunas hormonas. Uno de estos cánceres es el small cell carcinoma, cáncer de células pequeñas, puede causar CADH. Cuando usted tenga un CADH y le digan que el tigre fuma y no ha tenido ninguna exposición a las drogas que mencionamos, ni nada relacionado al sistema nervioso central, fume, elderly, CADH, piensa en cáncer de pulmón. Es un síndrome paraneoplásico. Vamos a ver otros también. Vamos a ver Cushing inducido por cáncer de pulmón. También por small cell carcinoma. Eso es lo que ustedes van a ver en CADH. Miren, respecto al tratamiento, cada vez que ustedes vean, hay una clasificación de la hiponatremia y es dependiendo de los niveles del sodio. ¿Qué pasa? Una de las primeras cosas que usted tiene que analizar cuando alguien tiene una hiponatremia es si es una hiponatremia aguda o es crónica.
Eso es importante porque es lo que va a determinar el abordaje que usted va a tener. Cada vez que usted sospeche de que pueda haber una hiponatremia crónica, las correcciones de sodio en sangre se hacen lentas. Se hacen de 4 a 6 miliequivalentes en la primera hora y no más de 8 miliequivalentes por día de sodio para evitar algo llamado síndrome de mielinolisis pontina, que es que cuando usted corrige demasiado rápido una hiponatremia crónica, usted puede causar daño a los axones de mielina en el sistema nervioso central. Cada vez que ustedes vean que le pongan un caso de una gente que tiene hiponatremia, que comienzan a darle suelo hipertónico y que de un momento a otro desarrolla síntomas centrales, confusión, delirio, problemas con el balance, que comienza a hablar con disartia, raro, problemas para tragar, weaknesses, síntomas centrales, síndrome de mielinolisis pontina. ¿Cómo usted lo evita? Haciendo las correcciones lentas. Si es agudo, usted puede hacer la corrección directa. Pero para motivo de STEP, lo primero que usted siempre va a hacer es, en vez de dar un suero hipertónico, es fluid restriction. Si usted deja de dar líquido y la persona eventualmente va a seguir orinando, la sangre se va concentrando. Si se va concentrando la sangre, o sea, si usted tiene, ¿verdad? Agua más sodio, si usted deja de dar agua, a medida que va pasando el tiempo, lo normal es que el riñón elimine el agua. Si usted va eliminando agua, las concentraciones de sodio en sangre comienzan a normalizarse. También puede utilizar tablet salts, pastillas de sal. Luego de que, y nuevamente, esto es un abordaje agudo. Para controlar la patología, entonces, posteriormente, sobre todo, sí, con fluid restriction y tablas de sal, no se arregla la patología, no se controla. Entonces ahí te puede pensar en antagonistas de los receptores de ADH, los baptanes. ¿Qué tiene que saber? Esto es lo último que usted usa. Tiene que saber también que de meclocycline, aunque es una tetraciclina, o sea, un antibiótico, se utiliza para CADH. Porque eso también se comporta como antagonista de los receptores de ADH. Y no es el único antibiótico que vamos a ver con estas propiedades. Un poquito más adelante, cuando hablemos de diabetes, vamos a hablar de gastroparesis. Y vamos a ver que el tratamiento de gastroparesis es un antibiótico. Macrólidos, eritromicina. Vamos a ver que algunos antibióticos se utilizan para otras cosas que no es para como antibacterianos. ¿Qué yo les voy a recomendar? Con endocrino es uno de los temas acá que le tienen que tener más respeto. Y es uno de los temas donde tiene que tener más cuidado. Porque si usted no tiene en la cabecita la información básica o no tiene claro cuál es la función de la hormona y lo que estamos es aumentando, disminuyendo la función de la misma, ponemos por parte. Como les mencioné ahorita, endocrino, al igual que cardio, puede ser o muy fácil o muy difícil.
¿Qué va a determinar esto? Independientemente si a usted le gusta o no le gusta, tenga fuente, tenga una buena o no tan buena base de endocrino, lo que va a determinar es el outcome, qué tan ameno va a ser nuestro entendimiento con la discusión de endocrino, va a ser el empeño que usted le ponga en aprenderse las unidades, las bases fisiológicas, sobre todo regulación. ¿Qué yo les recomiendo? Como le dije hace un tiempecito, yo entiendo, y debe ser así, que constantemente usted debe estar revisando los temas que estamos abordando más los temas pasados, para estar constantemente arriba de cada uno de los tipos de temas, no solamente los nuevos, sino los pasados, para que, no se, le, para que se le olvide más difícilmente las cosas, para controlar esa parte. Ahora, procure dedicarse a estos temas sobre todo y rellenar con los otros, aunque no le, realmente hablando de manera clara, a uno nunca le da el tiempo de revisar por día lo que tiene, pero no me puede descuidar los temas que vienen, sobre todo endocrino, porque endocrino más cardio es lo que nos va a permitir a nosotros entender renal y completar parte importante del entendimiento de cardio. Yo le dije sistemas. Es interesante porque a diferencia de los temas básicos, como que son cosas más plausibles, son cosas más tangibles, son temas útiles, son temas como más clínicos, donde hay más entendimiento, donde como no hay cosas tan mágicas, hay signos, síntomas, hay causas, hay razones, hay explicaciones para casi todo. Pero tienen el ligero trade-off, el ligero problema de que si no estudian lo suficiente y no se aprenden las cosas, no tienen bien aprendido por lo menos las cosas básicas, se van a sentir en el aire. Es el ligero problema con sistema, que tiene un poquito de nivel mayor de complejidad. Así que, nada, ¿tienen alguna pregunta? ¿Duda? No. Ojo, recuerden que en general nosotros no nos vamos a volver locos con tratamiento, pero cuando ustedes ven que yo me paro a hablarle de un tratamiento o de decirle, miren, esto se utiliza aquí, esto no se utiliza acá, esto se utiliza primero, esto se utiliza después, eso es bien importante. Porque eso significa que en algún momento ustedes lo van a poner a distinguir entre qué tipo de tratamiento hacer en diferentes circunstancias. A ustedes le van a poner un CIDH y le van a poner A, Colbactam, Conivactam, B, restricción de fluidos, C, tabla de sal, D, administrar suero hipertónico. Entonces, sí, pero todo es parte del tratamiento. Ah, pero hay una secuencia. Lo primero es restricción de fluido. Segundo, tablets. ¿Es aguda de crónica? ¿Puedo pensar en suero hipertónico? ¿O no? ¿No me funciona nada de lo anterior? Baptanes. Hay secuencia en tratamiento. Como le dije, si ustedes ven que yo me paro a hablar de tratamiento, es porque hay algo importante relacionado a eso. Regularmente, secuencia. O cuando utilizar uno sobre otro, que son escenarios con los que se van a encontrar. Preguntas, dudas. No. Ah, ya ustedes saben, mañana a la misma hora en el mismo lugar. Cualquier cosa, griten, señoritas. Desde que el video esté, ya ustedes saben. Se los paso. Jordano, ¿tú vas a subir luego los videos a YouTube? O sea, la secuencia. ¿O no? Yo sinceramente, yo los bajé todos, yo lo tengo ahí. El problema, tú sabes.